Bueno, buenos días a todos. Este martes me corresponde a mí hacer la reunión del servicio, quizás la última como residente. Y en un principio quería titularla como Unificando Criterios, pero a medida que fui haciendo la presentación, debería haberle cambiado el nombre y debería haberle puesto Lo difícil de unificar criterios. ¿Por qué realizar esta presentación? Bueno, acá en esta foto vemos que este fue nuestro primer año cuando llegamos a la residencia, y tanto ese año como los años que siguieron, estos 3 años, han sido de mucho aprendizaje, pero también de muchas cosas que durante el camino me fueron generando dudas. Las fuimos revisando en las reuniones clínicas que teníamos los martes, los viernes, las reuniones de subespecialidad. Veíamos también quizá en la literatura, en las clases, en el curso de la SUBTIOF, pero muchas veces esas mismas dudas no llegaban a poder responderse quizás con una respuesta tajante, y quedaban algunas dudas quizás en el camino. Y respecto a esas, tomé las que fueran quizás más interesantes para mí y para ustedes, y lo hice de la siguiente modalidad. Fui a preguntarles a algunos doctores del hospital, voy a conversar las respuestas de ellos y voy a contrastarlos con lo que dice la literatura. Bueno, lo primero que me pregunté era si realmente se podía ocupar o no los corticoides de la úlcera bacteriana. ¿Qué fue lo que dijeron los doctores? Ellos encontraban, o la mayoría, casi el 90% de ellos sí utilizaba los corticoides, y la mayoría de las veces lo hacía a veces, no siempre. ¿Cuándo o en qué momento los indicaba? Más de la mitad de los doctores que la utilizan decían utilizarla cuando la úlcera estaba epitelizada. Vamos a ver qué es lo que dice la literatura. Sin duda esta es la revisión más importante que hay, que fue publicada en febrero del 2012, que es el estudio SCUT, que es un estudio multicéntrico, clínico randomizado. Tomó a 3 centros, 2 centros de Estados Unidos y un centro de India. Puse la bandera india más grande porque efectivamente era la mayor cantidad de pacientes de ahí, en que se incluyeron a todos los pacientes que contaban con una úlcera bacteriana con el agente identificado a través de un cultivo y que llevaban al menos 48 horas de tratamiento tópico con moxifloxacino. Se excluyeron a todos los pacientes que tuvieran perforación o riesgo inminente de perforación, que tuvieran antecedente de injerto previo o alguna otra bacteria en el cultivo, alguna otra agente, perdón, en los cultivos que no fuera bacteria, por ejemplo, hongo, herpes, acantamoeba. Y también se excluyeron a los pacientes que tenían una agudeza visual del ojo contralateral menor a 0,1. ¿Qué fue lo que se hizo? Como ya les conté, después de recibir 48 horas de tratamiento antibiótico con moxifloxacino, a un grupo, la mitad de los pacientes, se le administró acetato prednisolona al 1%, en un régimen de 4 veces al día la primera semana, 2 veces al día la segunda semana, y 1 vez a la semana la tercera semana. ¿Y qué fue lo que se midió? Lo más importante fue medir la agudeza visual mejor corregida a los 3 meses, como outcome primario, y los outcomes secundarios fueron medir el tamaño de la cicatriz a los 3 meses, la tasa o el tiempo de epitelización y la tasa de eventos adversos. Este estudio se realizó desde septiembre del 2006 a febrero del 2010, y se tamizaron más de 1.700 pacientes, pero se terminaron enrolando 500. ¿Cuáles fueron los resultados más importantes? Ambos grupos, tanto el grupo placebo como el grupo de corticoides, no tenían ninguna diferencia significativa. Se vio además que el factor más importante y predisponente fue la lesión epitelial secundaria al trauma, siendo el material vegetal y la madera lo más frecuente que se vio. De la etiología, lo que más vimos fueron bacterias gram positivo, siendo el Streptococcus de mayor frecuencia. Y cabe destacar que en este grupo también se vio una prevalencia mayor a lo que estamos acostumbrados de la gente que era nocardia, que eso va a traer algunas consecuencias más adelante. Como outcome primario, la agudeza mejor corregida, como vemos en este gráfico, no hay una diferencia significativa en ninguno de los dos grupos a los 3 meses. Y dentro del tamaño o infiltrado de la cicatriz, tampoco se vio una diferencia en los 3 meses. El tiempo de repitilización fue el mismo en los dos grupos, siendo 7 días para el placebo y 7,5 días para los corticoides. Cabe destacar que cuando se hizo el primer corte y la evaluación, a los 21 días había menos pacientes epitelizados en el grupo de los corticoides. Y en cuanto a los eventos adversos, la única diferencia que se vio fue aumento de la presión intraocular, pero en el grupo placebo. Los autores decidieron hacer un análisis de subgrupos. Ellos habían visto que no hubo una diferencia en la agudeza visual a los 3 meses, pero al analizar por subgrupos se dieron cuenta que las úlceras que tenían una agudeza visual inicial más baja, es decir, cuenta dedos o peor, tenían una mayor ganancia de agudeza visual en 1,7 líneas cuando se ocupaban los corticoides. Lo mismo ocurría cuando la úlcera era central y abarcaba completamente la pupila,
y se ocupaban corticoides, también había una ganancia aproximadamente de 2 líneas con una diferencia significativa en ambos grupos. Esto llevó a concluir a los autores que, pese a que no se encontró una diferencia general de la agudeza visual a los 3 meses, y los corticoides no aumentaban el riesgo de eventos adversos, en el análisis de subgrupos parecía que las úlceras más graves al inicio requerían estudios más amplios para concluir. Estos mismos autores decidieron tomar estos mismos pacientes y completar un seguimiento por 12 meses. De los 500, finalmente completaron el seguimiento 399 pacientes, y ambos grupos, tanto el placebo como los corticoides, eran similares, y decidieron a ellos mismos tomarle nuevamente la agudeza visual mejor corregida, el tamaño de la cicatriz y los eventos adversos. ¿Qué se vieron de estos pacientes a los 12 meses? Que no hubo diferencia en ninguno de estos 3 outcomes, ni la agudeza visual, ni el tamaño de la cicatriz, ni la tasa de eventos adversos. No obstante, se volvió a realizar un análisis de subgrupo y observaron que había una mejoría en promedio de 1 línea a los 12 meses en los pacientes que tenían úlceras que no fueran producidas por nocardia cuando se usaban corticoides. Y lo mismo en los pacientes que eran úlceras bacterianas producidas por nocardia, en general el corticoide generaba una cicatriz mayor. Lo que llevó a estos pacientes, a los autores, a concluir que no hay diferencia significativa nuevamente en la agudeza visual, tamaño de la cicatriz y la tasa de perforación a los 3 y 12 meses. Los corticoides pero los corticoides podían estar asociados a mejores resultados clínicos después de periodos prolongados en úlceras bacterianas que no fueran producidas por nocardia. Nuevamente, ellos vuelven a recalcar que se necesitan estudios más amplios que permitan concluir esta diferencia en los subgrupos de úlcera, pero excluyendo a la nocardia, que ya habían visto que tenían cicatrices más grandes. A modo de resumen, vemos que a los 3 meses tendría una mejoría de agudeza visual las úlceras que fueran más graves al inicial, y a los 12 meses las úlceras que no fueran producidas por nocardia. Si bien este es un estudio que tiene mucha fortaleza, un estudio grande y que es muy citado en la literatura, siempre es bueno poder revisar esto dentro de una revisión más grande. Y esto es lo que hicieron en la Cochrane en el año 2014, que hicieron una revisión sistemática de 4 estudios, entre los que se incluyó obviamente el SCUT. De estos 4 estudios hubo un total de casi 612 ojos. Fueron 4 estudios clínicos randomizados. Este es el primero, fue publicado por Carmichael en el año 90, se realizó en Sudáfrica. Fueron 4 ojos. Aquí el antibiótico basal era la cefazolina más la gentamicina, y comparaba la dexametasona más el placebo. Un estudio con pocos ojos que no tiene el poder estadístico significativo como si lo tenía el SCUT. El segundo estudio, son los mismos autores del SCUT que en un estudio piloto tomaron 42 ojos para ver el perfil de seguridad de los corticoides, y lo único que se demostró diferente al SCUT fue que en estos pacientes había un retraso de la cicatrización en el grupo de los corticoides. Y Blair, en el año 2011, en Canadá, fueron 30 ojos que comparó basalmente como antibiótico el gatifloxacino y comparó el placebo versus la dexametasona. Es lo que vieron los autores de esta revisión de la Cochrane, como resultado que no hubo diferencia significativa en la agudeza visual en ambos grupos en los 4 estudios. No hubo una diferencia significativa en la tasa de curación, excepto, como les contaba, en el estudio piloto del SCUT, que se vio retardo de la repitalización en la úlcera, cuando se usaban los corticoides. Y no hubo tasas ni diferencia significativa en la tasa de eventos adversos. ¿Qué se puede concluir con esto? Como les contaba anteriormente, como no tienen un poder significativo los 3 estudios, que además del SCUT, la evidencia disponible no vale el uso de corticoides como terapia coadyuvante para la queratitis bacteriana. Las pruebas con respecto a la efectividad y seguridad no son concluyentes, pese a que no se demostraron mayores efectos adversos en el uso de ellos. Esto se los comento porque cuando uno hace una revisión sistemática o un metaanálisis, tiene que ver el poder estadístico que le otorga a cada uno de estos estudios, y en este caso no se podía corroborar el perfil de seguridad de los corticoides. Y para demostrar estos beneficios, lo ideal sería, o el daño de los corticoides, se requiere un estudio más grande con su grupo específico de úlceras más graves. Pese a estas conclusiones, el año 2017, la Academia Americana recomendó que sí se podrían ocupar los corticoides. Esto fue basado obviamente en el estudio del SCUT, en que podrían usarse los corticoides en queratitis bacterianas no producidas por nocardia, que tuvieran un cultivo positivo y que al menos llevaran 48 horas de inicio de antibiótico, en este caso el moxifloxacino.
Y obviamente ellos mismos recalcan que se requieren confirmación de los hallazgos en estos subgrupos del SCUT con un ensayo clínico controlado y randomizado con más pacientes. Por ende, podríamos seguir diciendo que no hay una respuesta tácita frente a este interrogante. En segundo lugar, me hice la pregunta, ¿cuándo podríamos utilizar los antibióticos intravitreos como una profilaxis para la endoftalmitis postraumática? Es decir, si yo me enfrento a un paciente con una lesión de globo abierto, como vemos ahí, ¿en qué momentos tiene utilidad para prevenir la endoftalmitis postraumática la inyección de corticoides, de antibiótico intravitreo? Esta fue la pregunta que le hice a los doctores, si es que realmente ellos usaban los antibióticos intravitreos como profilaxis, no como tratamiento para las lesiones de globo ocular abierto. Me llamó la atención que en relación a esto, más del 60% de los doctores sí lo ocupan, la mayoría obviamente lo hace a veces, y cuando fuimos a ver cuál era la causa por qué lo ocupaban, acá se corrió un poquito este gráfico, pero son casi el 80% lo hace cuando hay cuerpo extraño intraocular, ya sea de cualquier material o cuerpo extraño orgánico. Vamos a ver qué es lo que nos dice la literatura. ¿Qué es lo que sabemos de la endoftalmitis postraumática? Efectivamente, es importante porque abarca el 25 al 30% del total de la endoftalmitis. Tiene una incidencia que va del 2 al 17%, esto es lo que dice como en promedio de la literatura, en relación a todas las lesiones del globo ocular abierto. Y lo que llama la atención, que dentro de lo que yo pude revisar, que fueron hartos estudios, vi que la prevalencia, o sea, la incidencia de endoftalmitis en estas lesiones iba de un 0 hasta casi un 50%. El agente etiológico más frecuente es el Staphylococcus pyodermis, que es una bacteria gram positiva, y hay que poner harto ojo porque en algunas partes señalan que el bacilo cerio es el más prevalente. No es así. Lo que sí tiene una importancia mayor, sobre todo, este bacilo en el momento de las lesiones que son muy sucias o que están en un ambiente rural. En esta revisión se asociaron algunos factores de riesgo que les quiero comentar acá para aumentar la incidencia endoftalmitis. Era el retraso en el cierre primario de la herida, el cuerpo extraño intraocular, el retraso en la extracción del cuerpo extraño intraocular, la rotura capsular posterior del cristalino, las lesiones que ocurrían en un ambiente más rural, o la zona anatómica del globo ocular donde ocurría el trauma. Muchos de estos factores de riesgo son los que algunos autores o doctores toman como argumento para poder inyectar los antibióticos intravitreos. Dentro de lo que dice la literatura de esto, el único metaanálisis que puedo encontrar fue uno realizado en India, fue publicado el año 2017, en que tomó 3 estudios, uno indio y 2 de Irán. El primer estudio indio fue publicado en el 2003, fueron 70 pacientes, todos ellos recibieron antibióticos sistémicos endovenosos con ciprofloxacino 3 días y luego 4 días de ciprofloxacino oral, y se hicieron 2 grupos de pacientes. Al primer grupo, a 32, se les inyectó vancomicina más ceftazidima intravitreo al momento del cierre, sin pacientes sin sospecha de endoftalmitis, solamente como profilaxis. No hubo un grupo placebo. ¿Qué es lo que se demostró? Que efectivamente hubo más pacientes que desarrollaron endoftalmitis en los pacientes que no se inyectaron los antibióticos. Pero esta diferencia no fue significativa. Acá también vamos a conversar que efectivamente el poder estadístico de los 2 primeros estudios no es lo suficiente para poder demostrar esa diferencia significativa. El primer estudio informado en Irán fueron 60 pacientes y fue el estudio piloto para el estudio grande que se publicaría 6 años después. Tomó como tratamiento sistémico para los 60 pacientes la gentamicina más la cefazolina endovenosa y randomizó en 2 grupos de 30 pacientes cada uno. Al grupo 1 le inyectó gentamicina más clindamicina intravítrea, y el grupo 2 como placebo ocupó el BCS intravítreo. ¿Qué fue lo que ellos hicieron una diferencia notable en que si la lesión del globo ocular ocurría antes de la inserción de los rectos, se inyectaba el antibiótico intracameral? Si la lesión de los rectos, o sea, la lesión del globo ocular ocurría posterior a la inserción de los rectos, la inyección iba intravítrea. ¿Cuál fue el resultado con esta inyección? Que se desarrollaron endoftalmitis en 4 pacientes del grupo placebo y sin desarrollarse en el grupo de los antibióticos intravítreos. El grupo
Este mismo grupo publicó el año 2017 el gran estudio, que eran 346 pacientes. Esto sí, sí tiene el poder estadístico para sacar conclusiones. También ocuparon el mismo tratamiento sistémico profiláctico para todos y lo dividió en dos grupos. ¿Qué vieron ellos? Que efectivamente en las inyecciones de antibióticos intraoculares que desarrollaron endoftalmitis fue uno solo. En cambio, en el grupo placebo, 8 pacientes desarrollaron, lo que les dio una diferencia significativa y llamó mucho la atención que de los 8 pacientes que desarrollaron endoftalmitis, 7 tenían cuerpo extraño. Y la gran conclusión de este grupo de autores fue que ellos argumentaban con esto que deberían todos los pacientes que tuvieran una herida o una lesión del globo ocular abierta, que tuvieran un cuerpo extraño, debían recibir inyecciones de antibiótico intravítreo o intracameral, según correspondiera. Este es el resumen de lo que los autores de este metaanálisis realizaron, dando una diferencia significativa al uso de los antibióticos intraoculares, diciendo que tenían un factor protector y que disminuían la incidencia de endoftalmitis. Lo llevó a concluir lo siguiente, que ellos recomendaban a todos los pacientes el uso de los antibióticos intracamerales o intravítreos como medida de profilaxia de endoftalmitis en lesiones de globo ocular abierto. Esto hay que ser muy crítico, porque si nosotros tomamos esta conclusión de los autores, nos perderíamos un poquito con cada una de las conclusiones que tomaron en los estudios más pequeños. Y la verdad que el único estudio que lo comparó y que logró una diferencia significativa y concluyó esto fue este estudio grande que les conté el 2007, pero solo enfocado en los pacientes que tuvieran cuerpo extraño intraocular. En contraposición a esta conclusión y a estos estudios, tenemos 3 estudios, uno de ellos que nos enorgullece mucho, que fue el realizado en la unidad de trauma ocular y que fue publicado el año pasado, además de un estudio que se hizo con soldados estadounidenses en el conflicto bélico de Irán, más un tercer estudio que se realizó en Boston, que les quiero comentar pequeño detalle de cada uno de ellos. El accidente de estos soldados estadounidenses que estuvieron en esta guerra o en este conflicto bélico que se desarrolló en Irán, se tomaron a todos los soldados que tuvieron una lesión del globo ocular con un cuerpo extraño intraocular, desde febrero del 2003 a noviembre del 2005. Este estudio recalcaba que todos los soldados que tuvieron esta lesión fueron efectivamente reparadas sus lesiones en un hospital de campaña en Irak y todas las segundas cirugías se realizaron en Washington. ¿Qué fue lo que mostró este estudio? De los 79 pacientes, 77 recibieron profilaxis antibiótica, ya sea sistémicas y o tópicos. De los 79 pacientes, 8 ojos fueron enucleados, ninguno que confirmara la endoftalmitis. A 66 pacientes se le hizo la vitrectomía posterior en Washington para extraer el cuerpo extraño, con un tiempo promedio diferido de 21 días. Y 5 pacientes no fue necesario sacarle el cuerpo extraño porque no demostraron toxicidad intraocular y tenían buena huesa visual. ¿Cuál fue el resultado más importante de esto? Que la incidencia de endoftalmitis en este estudio fue de un 0%. Esto llevó a los autores a concluir que pareciera no haber un beneficio del cierre primario y la extracción, o sea, de la extracción del cuerpo extraño cuando hay un cierre primario temprano y se ocupan antibióticos profilácticos a amplio espectro, logrando tasas, en este caso, de endoftalmitis igual a 0. Y ellos recomiendan el uso de fluoroquinolonas de 4ª generación al momento del cierre independiente que se extrae con el cuerpo extraño. Este segundo estudio, que fue realizado en nuestro hospital y que fue presentado hace 2 años por el Dr. Kous en una reunión como esta, llegó a resultados muy similares. Ellos hicieron un estudio retrospectivo desde enero del 2015 a diciembre del 2017 y contabilizaron a todos los pacientes que ingresaron a la UTO con un cuerpo extraño intraocular, con un total de 61. Hicieron un tratamiento estandarizado en que le dieron un moxifloxacino oral por 5 días a todos los pacientes, excepto uno que fue un niño que recibió cefazolina más clindamicina endovenoso. ¿Cuál es la gracia de este estudio? Que ellos demostraron lo mismo que el anterior, tuvieron una tasa en todos estos pacientes de 0% de endoftalmitis. Lo que los llevó a concluir que ellos enfatizaban el éxito del uso precoz de antibióticos sistémicos, en este caso el moxifloxacino, y tópicos para prevenir la endoftalmitis. Y que, al igual que el grupo anterior, se podía esperar o diferir la remoción del cuerpo extraño cuando en este caso no habían signos de infección o desprendimiento de retina, sin aumentar el riesgo de endoftalmitis.
Por último, quería comentarle esta serie, que como les conté, fue un estudio retrospectivo que se realizó en Boston y que tiene la importancia de ser una de las series más grandes, con la mayor cantidad de pacientes que tuvieron lesiones de globo ocular abierto. Ellos recalcaban el tema de un protocolo estandarizado para el uso de antibióticos profilácticos para todos los pacientes. Desde el minuto 1 que ingresaban al centro, recibían vancomicina más ceftazidima endovenoso, y sin uso, no ocupaban los tratamientos, los antibióticos tópicos hasta el momento del cierre. Posterior a eso partían. Ellos le dejaron 48 horas hospitalizados a estos pacientes durante las 48 horas que duraba el tratamiento endovenoso profiláctico. ¿Cuál fue la gracia de esto los resultados más importantes de este estudio? Que tuvieron una tasa de endoftalmitis muy baja, un 0,9%, sin duda una de las más bajas para la grande serie. ¿Y qué pudieron ellos ver también como resultado? Que en el caso de ellos, los cuerpos extraños intraoculares sí parecían ser un factor de riesgo para la incidencia de endoftalmitis, y que el implante primario de lente, al momento del cierre primario, también se demostró ser un factor de riesgo para el desarrollo de endoftalmitis. Y concluyeron estos autores que el tratamiento antibiótico profiláctico de amplio espectro y estandarizado logran tasas de endoftalmitis muy bajas incluso en los pacientes que tengan cuerpo extraño. Pero no es el único factor. Ellos recalcan que para que esto esté estandarizado debe ser desde la admisión del paciente y debiesen ser operados por cirujanos experimentados. ¿Qué es lo que ellos nos recomiendan o recomiendan a todos los centros? Es que todos puedan tener un protocolo estandarizado para el tratamiento de la lesión del globo ocular, que incluye obviamente la profilaxis con antibióticos sistémicos, independiente de cuál, idealmente enfocado en cada uno de los centros. ¿Qué podríamos concluir entonces de todos estos estudios, tanto los primeros que vimos con la inyección intravítrea como los que no ocupaban inyecciones intravítreas? Es que es necesario la realización probablemente de un estudio prospectivo randomizado que permita ver la real utilidad de estos antibióticos intravítreos o intracamerales profilácticos de acuerdo a la realidad local. Si tenemos bajas tasas de endoftalmitis, probablemente no tiene mucho sentido hacer ese estudio. Y si es que realmente quisiéramos ver la utilidad de estos antibióticos intravítreos o intracamerales, deberíamos ir a verlos probablemente en los grupos de mayor riesgo, que dentro de los que pudimos revisar o que se revisaron en diferentes estudios fueron los cuerpos extraños intraoculares orgánicos, o que la lesión haya ocurrido en un ambiente rural o tenga una herida muy sucia. El último tema es la anestesia en la cirugía de catarata estándar. A medida que fuimos operando, me podía dar cuenta que habían doctores que utilizaban la lidocaína intracameral y otros que no la utilizaban. Bueno, me pregunté, ¿tiene algún sentido utilizarlo o no? Como les dije, vamos a ver la respuesta primero de los doctores. ¿Adiciona el lidocaína intracameral a la anestesia tópica en la cirugía de catarata estándar? La respuesta fue efectivamente que más de la mitad, casi un 60% lo hace. No obstante, igual un porcentaje importante no lo ocupa nunca, que es cercano al 40%. Podríamos decir que casi están un poquito divididas esta respuesta. Cuando les preguntamos a los que sí lo utilizaban cuál era la razón, ellos decían que sí disminuía el dolor intraoperatorio. Eso lo vamos a ver más adelante. Y a los que no lo utilizaban, le preguntábamos por qué no lo utilizaban, y ellos recalcaban, la respuesta más importante fue que no había un beneficio demostrado. De todo lo que pude revisar, sin duda, esta revisión este metaanálisis que fue publicado el año pasado, que está fresquito, nos va a dejar quizás, o nos va a responder quizás esta duda. Estos se realizaron en 9 países con 3 estudios clínicos randomizados, con más de 2.300 pacientes. ¿Cuáles fueron la única o el criterio de exclusión más grande? Se sacaron efectivamente todos los estudios que tenían cirugías de muy alto riesgo, probablemente porque eso sí iba a requerir uso adicional de anestesia. ¿Cuáles fueron las cosas, los outcomes primarios que fueron a medir? El dolor y disconfort intraoperatorio y postoperatorio, además de la satisfacción que tenía el paciente con la anestesia. ¿Cuáles fueron los outcomes secundarios? Ellos querían medir si es que había necesidad de adicionar anestesia durante la cirugía, la satisfacción del cirujano operando, la posibilidad de toxicidad intraocular, que ellos lo querían ver a través de 3 cosas. 1, el recuento de células endoteliales. 2, el edema corneal clínicamente evaluable. Y 3, el edema corneal evaluado a través de una paquimetría. Y quisieron ver los eventos adversos surgidos y atribuidos únicamente a la anestesia.
Entonces, ¿qué fue lo que tuvimos? Efectivamente, por un lado, hubo más de 6 esquemas de anestésicos tópicos: bupivacaína, tetracaína, lidocaína en gel, proparacaína, versus este mismo anestésico tópico, más la lidocaína intracameral, que la lidocaína intracameral fue un poco más consistente y la mayoría de los estudios la utilizaron con lidocaína al 1%. No se estandarizó, eso sí, en qué momento de la cirugía se inyectaba la lidocaína. Para poder entender un poco los resultados, les voy a ir comentando, además del resultado, el nivel de evidencia o la calidad de evidencia mostrada, que esa es una de las gracias que tienen los metaanálisis. Si bien pueden haber diferencias significativas o no, también podemos analizar cómo era la calidad demostrada de esto, y esto es lo que nos ayuda probablemente a tomar las mejores decisiones. En cuanto al dolor o disconfort intraoperatorio, medido como un continuo, es decir, a través de una escala visual análoga, se vio que los pacientes que ocupaban lidocaína intracameral tenían disminución significativa del dolor, tanto los que tenían sedación como los que no tenían sedación. Es súper importante destacar que la diferencia, tomando una escala de 0 a 10, fue solo de 0,26 menos. Es decir, y hay que destacar que tanto para el anestésico solo o como la adición de la lidocaína, en ambos casos, el dolor fue descrito en esta escala visual análoga como menor a 1, es decir, en los dos grupos el dolor fue casi insignificante. Cuando ahora se medía este mismo dolor intraoperatorio, pero como un dicotómico, es decir, sí o no, también se demostró significativamente y con buen nivel de evidencia que había una disminución significativa del dolor al adicionar anestésico, la lidocaína intracameral. Cuando medíamos el dolor o disconfort postoperatorio, se vio que no hubo una diferencia significativa en ambos grupos y con un nivel de evidencia moderado. Tanto la satisfacción del paciente como la del cirujano no pueden ser analizados porque hubo un solo estudio de estos 13 que efectivamente lo evaluó, pero que no puso los parámetros para poder categorizar bien la satisfacción de ambos. En cuanto a la necesidad de anestésico local adicional, se vio que no hubo una diferencia significativa entre uno y otro. No obstante, el nivel de evidencia acá es bajo, lo que no nos permite poder o corroborar esta conclusión. En cuanto a la posibilidad de toxicidad intraocular, el único que pudo corroborarse y compararse fue el recuento de células endoteliales, que fueron 4 estudios que estaban bien definidos los parámetros, por lo que se vio con un nivel de evidencia moderado, y no había diferencia significativa entre uno y otro, es decir, no afecta más al endotelio el uso de la lidocaína. Y como evento adverso intraoperatorio, si bien se vio que no hubo una diferencia significativa entre los dos grupos, cabe destacar que muy pocos de los estudios describían bien cuáles fueron los eventos, cuántos sucedieron, por lo tanto el nivel de evidencia en esto también es muy bajo. Todo esto llevó a concluir efectivamente los autores que se demostró una reducción del dolor intraoperatorio asociado a la lidocaína. Sin embargo, ambas técnicas registraron puntuación de dolor muy bajo, por lo que no queda claro si esta diferencia es clínicamente significativa. La lidocaína no demostró aumentar el riesgo de toxicidad ocular. No obstante, se requieren estudios adicionales para investigar sus reales efectos, donde se incluyen los cambios evolutivos que ha tenido la técnica de facomulsificación, y ellos sugieren analizar un estudio de costo y beneficio. Con todas estas interrogantes y los estudios mostrados, algunas de las grandes conclusiones que pude sacar fue, en primer lugar, que la evidencia actual no avala ni contraindica el uso de corticoides de la úlcera bacteriana, pero sugiere sugiere tener cultivos positivos para esta gente y contar al menos con 48 horas de antibiótico. Sabemos que hay estudios clínicos randomizados que demostraron la utilidad de las inyecciones intravítreas profilácticas de endoftalmitis postraumática, pero ¿es aplicable a nuestra realidad? Creo que cada uno en su medio local podría llegar a una conclusión respecto a esto. Se demostró la disminución del dolor intraoperatorio al adicionar la lidocaína intracameral, pero nuevamente, ¿tiene una significancia clínica? Algo que nos deberíamos preguntar. Y debemos ser críticos al momento de analizar la literatura. Es importante revisar el nivel de evidencia para poder aplicarlo a nuestro medio local. No siempre podemos llegar a consenso, como lo hemos visto quizá en esta misma presentación, pero es crucial tomar la decisión mejor informada para nuestros pacientes. Y por último, somos un centro oftalmológico de referencia, con una cantidad de pacientes que cualquiera lo quisiera, una cantidad de cirugía, y para qué decir lo que nos otorga la UTO también. Podemos realizar por lo mismo todo tipo de estudios y podríamos hacer protocolos locales estandarizados para cada una de estas cosas. Muchas gracias.